Bueno, pues bienvenidos a otro video. Como sabrán, estas pequeñas cápsulas, que pues ya han sido varias afortunadamente, de Perú, Ecuador, Suecia, Costa Rica, y ahora le toca el turno a Colombia. En esta ocasión, este es el segundo video de Colombia, pero aquí nos vamos a enfocar más a la parte de las cuotas obrero patronal, que en Colombia se les dice aportes empleado-empleador. Y pues en esta ocasión nos acompaña Santiago, que es abogado y que obviamente pues es de Colombia. Brenda, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos y agradecidos de esta sesión y que nos hagan parte de esta invitación. Muchas gracias. No, hombre, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo y pues primero que nada, quiero hacer esta pequeña diferencia. Aquí en México se les dice cuotas obrero patronal, que es las cuotas que el trabajador y pues el empresario, por así decirlo, hace al Instituto de Seguridad Social, o sea, hace el gobierno. Pero en Colombia se les dice aportes empleado-empleador. Entonces, ¿quién paga en Colombia los aportes empleado-empleador? O sea, ¿quién es el responsable? Listo, Brenda. Digamos que cuando hay un contrato de trabajo, ¿cierto? Bajo su modalidad o las modalidades que tiene la legislación colombiana, el responsable de realizar el pago de las cotizaciones es el empleador. Quiere decir lo siguiente: el empleador está encargado de realizar el pago de la parte que le corresponde y el trabajador realizar también ese pago, pero quien se encarga de pagar directamente ante el sistema es el empleador. ¿Listo? Es decir, el empleador tiene la obligación de cancelar y de deducirle al trabajador el porcentaje que tiene que está a cargo del trabajador, pero es el empleador quien efectivamente realiza el pago. Ok. El trabajador no hace nada. No. ¿Qué es lo que pasa? El trabajador se le obliga únicamente a que descuente, aportar ese dinero, pero a quien le corresponde o quien tiene la carga es el empleador de pagar ante el sistema. Ok. Este desglose de las cuotas, aportes, me parece que sí es muy diferente entre ambos países. En el caso de Colombia, digamos, estos aportes que se hacen mes a mes, ¿ya está incluido la parte de retiro o está en otro rubro? No, ¿qué es lo que pasa? Mire, el tema de los aportes como tal, estos aportes depende del sistema, el régimen en el cual se encuentra el trabajador, ¿cierto? En Colombia se manejan dos regímenes, que es el público, llamado Colpensiones o Administradora Colombiana de Pensiones, y tenemos un régimen privado, ¿cierto? Que es las administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué es lo que pasa con esta cotización? Cuando son administradoras de fondos de pensiones, ese dinero que se le paga al trabajador va como a un ahorro, ¿cierto? Y en el fondo público, lo que corresponde a cotizaciones se convierten en semanas, las cuales pues finalmente cubren las contingencias de vejez, invalidez y sobreviviente. ¿Listo? Ok. Aquí en México, este pago de los aportes se supone que es tripartita, pero pues la realidad es que el patrón, o sea, es el empleador, es quien se lleva la mayor carga tributaria. Después sigue el trabajador y el gobierno, literal, pone pesos. En Colombia, ¿el gobierno aporta algo o no aporta nada? Como para la vejez, No, o nada. no, ¿qué es lo que pasa? Acá las cotizaciones son en cabeza del empleador y del trabajador, ¿cierto? Cuando estamos en vigencia de un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que si lo llevamos a hacer como una similitud o ese aporte por parte del Estado, Colombia sí cuenta con un sistema solidario, ¿cierto?
en el cual a través de una cuenta del sistema o del subsistema se realizan unos aportes por parte del Estado para aquellas personas que efectivamente no tienen la capacidad económica para realizar el pago de la totalidad de los aportes. Entonces, digamos que en principio, cuando tenemos un contrato de trabajo, la obligación está en empleador y trabajador y no entra, digamos, obligación alguna por parte del Estado. Pero cuando las personas no tienen la capacidad económica para realizar los aportes, entonces entra el Estado a subsidiar esa parte de esos aportes. Obviamente, digamos que el afiliado cumple con una pequeña parte de ese aporte para el sistema. Ok, ok. Eh, ok, no, mejor mi pregunta la hago después de esta pregunta. Aquí en México, cuando alguien hace una empresa o crea una nueva empresa, existe un catálogo de seguridad social, en el cual ahí pues vienen desglosadas pues casi, no se trata de englobar pues como que todas las actividades, ¿no? Entonces, dependiendo si alguien, no sé, quiere abrir una escuela, tiene una prima de riesgo, tanto. Si quiere abrir un bar, es tanto. Si quiere comercializar con productos químicos, es tanto, ¿no? O sea, como que existe una prima de riesgo. Sí. En Colombia existe algo similar en esta parte de la creación de empresas con el riesgo de trabajo. No, ¿qué es lo que pasa? En Colombia, el sistema integral de seguridad social tiene varios subsistemas. El primero es de salud, el segundo es de pensiones y el tercero es de riesgos laborales, ¿cierto? De acuerdo a la actividad económica que realice la empresa, va a tener unos niveles de riesgo, ¿cierto? Entonces hay riesgo 1, 2, 3, 4, donde efectivamente, pongo el ejemplo, en la profesión de abogado, como ARL, tiene un riesgo 1, ¿cierto? La persona no está, digamos, expuesto a muchos factores de riesgo, a diferencia de un minero. Exacto. El minero que trabaja en socavón, ¿cierto? Todo eso. Entonces, se cataloga por niveles de riesgo, ¿cierto? Ahora, ya dentro del sistema de seguridad social, la ARL es la encargada de cubrir todas aquellas contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral. Obviamente esto va desligado del sistema pensional. Es decir, son tres subsistemas que tienen unos caminos totalmente distintos. Ok, eso era lo que me acordaba. Porque aquí en México, como te comentaba fuera de la plática, digamos, si a ti te llega a pasar algo, de ese mismo fondo de pensión, por así decirlo, es de donde se va a pagar ya sea tu incapacidad, alguna pensión por orfandad, viudez, pero de ese mismo de pensiones, digamos, no está como dividido en diferentes bolsitas, como es el caso de Colombia. Entonces, eso pues la verdad me parece que está muy bien porque al final del día dices, me lastimo, pero mi fondo de pensión pues no le va a pasar nada a comparación que sí sucede esto en México, ¿no? Bueno, digamos que esa es la ventaja de que los tres subsistemas se administren solos, ¿cierto? Digamos que anteriormente habíamos conversado y es un ejemplo o un claro ejemplo de lo que sucede en Colombia, y es que la persona que se accidenta laborando o tiene un accidente de trabajo y esa persona tiene una invalidez, la ARL le paga o le cancela esa pensión de invalidez. Okay. Y da la opción de que efectivamente esa misma persona vaya a su fondo de pensiones y solicite la devolución del dinero que haya tenido en ese aporte pensional. Entonces, digamos que es la ventaja de que cada subsistema se administre por separado. Ok. Oye, y otra pregunta, ¿depende el salario que algún trabajador en Colombia tenga lo que le van a dar de estas, bueno, al menos de la parte de invalidez? ¿Depende del salario o no? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que, regla general, Colombia maneja una fórmula que es decreciente.
Entonces, inicialmente, las personas tienen que tener unas semanas cotizadas, ¿cierto? Para alcanzar la pensión de invalidez, de sobreviviente y de vejez, ¿cierto? Hablando del caso concreto de la pensión de invalidez, se toma el promedio de los últimos 10 años cotizados. Y sobre ese promedio, la persona inicia con un promedio del 45% sobre esos 10 años, cuando son pensiones de invalidez. Empieza muy bajito, ¿cierto? Pero este porcentaje va incrementando de acuerdo a la pérdida de capacidad laboral que tenga la persona, ¿cierto? ¿Qué es una pérdida de capacidad laboral? Es un porcentaje que se establece, que establecen los médicos, donde dicen, mire, esta persona, de acuerdo a ese accidente, su capacidad laboral se ha visto reducida en un 10, 15, 20, 50, 70%. Entonces, digamos que a la hora de liquidar la pensión de invalidez, tenemos en cuenta el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años, que es un promedio, y a partir de ahí arrancamos en un 45%. Ok, sí es bueno, sí es bastante porque, por ejemplo, aquí en México, dependiendo del régimen en el cual tú te encuentres, ley 73 o ley 97, son las semanas que te van a pedir, que serían 150 semanas para uno y 250 semanas para otro. Con que tengas estas semanas, ya puede proceder y cumpliendo otros requisitos. Bueno, Pero, no, digamos que, qué pena, Brenda. Digamos que para hacer una precisión, ya entiendo, digamos, la pregunta, ok, y es ok. que el requisito para que la persona pueda acceder a esa pensión de invalidez es que tenga 50 Ah, semanas ok. cotizadas con anterioridad a algo que se llama fecha de estructuración. Ah, ok, ok. ¿Qué es la fecha de estructuración? Es el momento en que la persona perdió su capacidad laboral, Ujú. ¿cierto? Entonces, los requisitos son los siguientes. Tener 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a esa fecha de estructuración. Si damos un ejemplo, si a mí me califican y me dan una fecha de estructuración hoy, tengo que contar 3 años hacia atrás y haber cotizado 50 semanas. Y de esa forma cumpliría uno de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Ya su liquidación, ya, digamos, es como lo había mencionado anteriormente. Ah, ok, ok, porque yo dije, oye, algún trabajador que, no sé, algún joven de 20, 21 años que empieza a laborar, sí me quedó la duda de, ah, caray, ¿cómo, de dónde se va a sacar los 10 años? Pero digamos que en el caso de jóvenes menores de 26 años, digamos que la jurisprudencia ha establecido que esa persona solo requiere de 26 semanas Ah, durante el año anterior a la fecha de estructuración, que obviamente es una forma de ayudar al joven, pues porque nunca se le va a exigir la cantidad de semanas de una persona que ha estado activamente y laborando pues durante varios años, ¿cierto? mm. Entonces, en ese sentido, que digamos que regla general a partir de los 26 años hacia adelante, la persona requiere 50 semanas dentro de los 3 años anteriores. Y cuando hablamos de jóvenes menores de 26 años, requieren únicamente 26 semanas en el último año. Ah, ok, ok, ya quedó claro ese ¿Ya quedó punto. claro? Listo. Ok, oye, y ¿cuántas pensiones existen? Y, por ejemplo, para que me pueda explicar bien, aquí en México, si alguien solicita una pensión por viudez, pues ya se le da a la viuda o al viudo, ¿no? Sí. Pero, y si hay hijos, pues también ahí se reparte el equivalente. Pero, por ejemplo, a los papás, en caso de que existiera, pues no les tocaría una pensión. Y si ya no hay ninguno de estos tres actores, la viuda, el hijo o los papás, el dinero pues se queda en el instituto, ¿no? Listo. Entonces, en Colombia, ¿sucede algo similar? O digamos, a estos tres actores se les da el mismo, o sea, igual se divide el porcentaje de la pensión. No, es igual. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia,
hay unos niveles de beneficiarios que son excluyentes entre sí, igual que en México. Es decir, si hay esposo, únicamente esposo, pues queda la pensión de sobreviviente para el esposo o compañero permanente. Si hay esposo e hijos, entonces 50% para la esposa y ya se reparte, digamos que entre el hijo, pues que quede. Si no hay esposa ni hijos, entran los padres, ¿cierto? Y si no hay padres, si no hay esposa, hijos ni padres, hay un cuarto beneficiario que son los hermanos inválidos que dependieran económicamente del causante. Ah, ok, pero solo hermanos inválidos. Sí, solo hermanos inválidos. Sí, porque obviamente si la persona tiene capacidad para trabajar, pues tiene que sustentarse el mismo. Ok, ok. Por ejemplo, aquí los hermanos ni en el IMSS, que es la iniciativa privada, ni en el ISSSTE, entran como beneficiarios en ninguna modalidad, solamente en las Fuerzas Armadas y eso con sus puntos, o sea, con excepciones, no siempre entran los hermanos. Entonces yo diría, órale, los hermanos, pero solamente que estén inválidos en el caso de Colombia. Ahora, en Colombia no aplica de forma automática, por ejemplo, el tema de los padres. El padre tiene que demostrar que dependían económicamente del causante, ¿cierto? No solo por el hecho de ser padre tiene derecho a la pensión, ¿cierto? Tiene que ser una persona que demuestre que el hijo le ayudaba económicamente para, digamos, cubrir sus necesidades básicas o necesidades, pues, como tal, que tuviera la madre o el padre como tal. Ok, 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 buenísimo. Oye, y esta parte entiendo que en Colombia hay 4 AFPs. Sí. Eh, por ejemplo, las personas se podrían cambiar a la que mejor les parezca o les otorgue como mejores beneficios. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Digamos que para poder establecer si es más beneficioso el régimen de ahorro individual, que son las de las AFP, o el régimen de prima media, que es el público, hay que tener en cuenta varias variantes, ¿cierto? Primero, los ingresos, ¿cierto? Segundo, a veces el núcleo familiar, cuando hablamos de fondos de pensiones. Okay. Yendo a la pregunta, las personas se pueden trasladar entre fondos cada 5 años, Ah, ¿cierto? ok. Cada 5 años. Y no se pueden trasladar si le faltan menos de 10 años para cumplir con los requisitos. Que acá en Colombia, digamos que actualmente judicialmente se están llevando muchos procesos de personas que están en las AFP y quieren devolverse al, a la administradora pública. Y esto tiene una razón de ser. Bueno, se quieren devolver cuando ya no pueden, es decir, cuando les faltan menos de 10 años para devolverse. Entonces, se quieren devolver porque efectivamente se dieron cuenta que en la administradora pública la pensión iba a ser mucho mayor que en el fondo privado. Entonces, les ha tocado que recurrir a demandas en contra de los fondos para que las devuelvan y su pensión sea liquidada de una forma más alta. Ok, ok, sí tiene más restricciones porque, por ejemplo, aquí en México el equivalente de las AFPs me parece que serían las AFORES. Sí. Todas son administradas pues por el gobierno, pero aquí sí son más de 6, no, aproximadamente unas 10 si la memoria no me falla. Automáticamente cuando tú te das de alta de manera formal, pues se te asigna una, así como que al azar. Ya posteriormente, si tú quieres cambiarte a otra, lo puedes hacer. Y si quieres cambiarte a otra, lo puedes hacer, o sea, lo puedes volver a hacer, pero no existen como estos requisitos a lo mejor de cotización de semanas para que lo impida hacerse. Eso Ya, sí, si la gente saca dinero de su Afore, se le van a descontar periodos de cotización. listo. Eso, No, diga, ay, perdón. sí. No, Tiene no, que no, tranquilo. ver.
a meter ese dinero a su Afore para que le devuelvan las semanas y no pierda pues sus periodos de cotización. Ya. No, acá lo que pasa es que se traslada y cuando hablamos de fondos de pensiones, es decir, los privados, como es un capital ahorrado, entonces este capital, cuando lo pasamos a la administradora pública, ya no se va a llamar capital, sino que se convierte en semanas cotizadas. Y no se tiene interrumpido, digamos, esas semanas. Quiere decir que el valor equivalente o estas cotizaciones que están acá se transforman en semanas y no tiene, digamos, que un periodo como tal para perderse ese tiempo cotizado. Me llama algo la atención y es que cuando la persona se afilia en México, se le da al azar, digamos, un fondo de pensiones. ¿Es así? ¿Aquí en México? Sí. Eh, es que más o menos solo por la parte de la Afore. Digamos que la iniciativa privada, que es el IMSS, se divide en dos regímenes, Ley 73 y Ley 97. Ley 97, que soy yo y toda mi generación y los que van abajo de mí también, eh, digamos que la forma en la que nosotros vamos a tener una pensión es con lo que hayamos ahorrado en nuestro Afore, lo que se hayan aportado en estos aportes de empleado, para que me explique bien, más las aportaciones voluntarias. Pero ¿qué pasa? Pues al ser todo este dinero administrado por el gobierno, pues digamos que no da muy buenos rendimientos, ¿no? Entonces, de hecho, hay unas calculadoras, la gente lo puede teclear, calculadora Afore. Entonces, yo una vez hice como el ejercicio para ver con cuánto salario tendría que estar dada de alta para tener una buena pensión, ¿no? Y serían 25,000 pesos mexicanos de manera consecutiva, obviamente, que son aproximadamente 1,000 semanas para mí. O sea, de ahorita de mi edad hasta que cumpla los 60 años, las 1,000 semanas, para tener apenas una pensión de 18,000 pesos mexicanos. Sí. Entonces, pero a comparación de nuestros papás, bueno, de mi generación, que es Ley 73, la forma en la que ellos se van a pensionar es con el promedio de los últimos 5 años laborados. Entonces, por ejemplo, si nuestros papás en sus últimos 5 años tuvieron un salario de, no sé, de 50,000, 60,000 pesos, con eso se hace el cálculo y ya se te va a otorgar la pensión. No importa que se hayan tenido trabajos con un menor salario, con eso se te va a otorgar tu pensión. Pero aparte, a nuestros papás se les va a otorgar la parte del Afore. Entonces, como un doble beneficio. Sí. Entonces, digamos, la pensión que se te va a otorgar hasta que pues haya llegado el final, más la parte del Afore. Pero en Ah, no, cambio es muy bueno. nosotros, pues literal es casi, pues a buscarle, a rascarle, a buscar otros instrumentos financieros, porque pues con lo que está en el Afore, pues no. Aparte, actualmente para este año, el 20% del PIB de México está conformado de las Afores. O sea, el ahorro de los mexicanos De los mexicanos. o sea, lo pueden invertir en los proyectos que quieran, bueno, que crean, que van a dar buenos rendimientos, pero si has visto las noticias del actual gobierno mexicano y todos sus proyectos, pues ya sabemos cómo va todo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí es algo malo, al menos para mi generación, a menos que hagan una nueva reforma de pensiones y a ver qué, pues no sé, qué cosas nuevas ponen, ¿no? Digamos que, obviamente, revisando digamos, el régimen anterior de ustedes, claro, es muy bueno. Comparándolo con el tema colombiano, ustedes son, digamos que el promedio de los últimos 5 años. Ajá. En Colombia es el promedio de los últimos 10 años. Ok. Entonces, acá se ve mucho que muchas personas vienen cotizando sobre un salario mínimo
y faltándole 10 años cotizan sobre 2, 3, 4 salarios mínimos. Cuando se van a hacer la liquidación de los últimos 10 años, pues va a recibir un ingreso mucho mayor, ¿cierto? Pero la diferencia con ustedes también radica en que el fondo público no es, no es compatible con el fondo privado, como haciendo esa comparación. Es decir, no se puede recibir la pensión por semanas y tener dinero del fondo privado, que sería como el caso de, digamos, la legislación que aplica pues a sus padres. Hey, aquí me surgió una duda. Cuando dices fondo público, ¿te refieres a que lo administra el gobierno? Sí, el Estado, Ah, ok. Y fondo privado, pues que... el privado. Ah, ok, ok, ok. Y supongo que dan diferentes rendimientos. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que es que, digamos que el tema si uno revisa el tema público, hay algo que hace, digamos, en este caso Colpensiones, que es el público. Cuando uno va a liquidar una pensión de vejez, el ejercicio que hace el público es indexar todas esas cotizaciones que vino haciendo la persona durante su vida laboral los últimos 10 años. Es decir, lo único que hacen es el que sí, me escucha Brenda. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hace? Eh, traer los valores pasados a valor futuro, Ok. es decir, actualizar cada cotización. Uno cuando va a liquidar una pensión lo que hace es traer cada cotización mes a mes durante los últimos 10 años y entonces simplemente es actualizar ese dinero. La diferencia con el fondo privado es que el fondo privado tiene el capital y ese capital va dando unos rendimientos mes a mes, obviamente dependiendo cómo se mueva el sistema como tal. Mm, Listo. ok, ok, ok. Wow. Pues sí es interesante ver cómo cada país tiene, tiene sus cositas, a pesar de que estamos en Latinoamérica, se habla el mismo idioma. Podría decir que tenemos algunas costumbres similares, pero esta parte de los aportes de seguridad social es bastante diferente, pero es interesante conocerlos. Sí, pues digamos que pueden ser unos más beneficiosos que otros, ¿cierto? Pero digamos que sí radica o sí se ve mucho la diferencia, no solo en los aportes que se hacen, sino en su forma de liquidar. Ok. Oye, y algo que no te había preguntado para ya casi finalizar, el porcentaje que se hace de estos aportes para para el retiro, ¿de cuánto es? Es un total del 16% sobre lo que gane la persona. Ah, Entonces, el 12% equivale al empleador y el 4% al trabajador. y todo eso es para la pensión. Todos Bueno, para para la el pensión. retiro. Sí. Wow, sí es sí es muchísimo, porque en México, pues es muy poco. Bueno, a comparación de los porcentajes que me mencionas, por ejemplo, aquí están, que no te los mandé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Cuota sobre o patronal. Ay, no apareció. Este. Ah, por ejemplo, del salario que la persona gane, el gobierno va a poner el punto 225 para la parte de cesantía, o sea, la parte de retiro. Eh, el patrón va a poner el 5%, que este 5% es para la vivienda, que aquí en México tenemos un instituto que se llama Infonavit y pues otorga créditos pues a todos, ¿no? Dependiendo también del salario y que cumplas con ciertos requisitos.
Aparte de ese 5%, el patrón también pone el 2% para el retiro y también pone otro porcentaje del 3.150%. Y el trabajador, aquí no lo tengo, el del trabajador, ay, no me aparece, pero aproximadamente es del 1.125, es la parte del trabajador. Entonces, como verás, quien se lleva la mayor carga tributaria es el patrón. Sí. Bueno, digamos que, hablemoslo desde el punto de vista del fondo público, ese 100% se va. Desde el punto de vista de las AFP, se va el 11.5% al ahorro del trabajador. Y el resto se van gastos de administración y pagos de seguros, pues como tal, que cubre la invalidez y la pensión de sobreviviente. Wow, sí es bastante el porcentaje. Bueno, de hecho, a partir del próximo año hay una nueva reforma y pues ahora sí que ya vamos a estar casi igual en porcentajes. Va a ir aumentando progresivamente desde este 3% hasta llegar a casi al 11%, dependiendo del salario que el trabajador tenga. Bueno, Brenda, yo hago una pregunta ahorita que usted mencionaba el tema de cesante. Cuando la persona está en vigencia o el trabajador está en vigencia de un contrato de trabajo, no recibe año a año un dinero por concepto de cesantías, o ese va incluido dentro de esos cinco, digamos, no sé, subsistemas. No, digamos, este porcentaje de la parte de retiro, ay, ya, como que se cortó. Este porcentaje del retiro y cesantía en edad avanzada y vejez, no se recibe nada. O sea, ahorita yo no estoy recibiendo nada. Lo veo reflejado en los estados de cuenta, pero no se está recibiendo, digamos, al día de hoy, nada. Ni anualmente, nada. Esto se Bueno, ve. ¿y qué pasa si Brenda queda desempleada? Es decir, yo la despido. Ese auxilio, no sé, o esa parte de la cesante, no cubre ahí, sino que solo hasta el final de vida. Solo hasta el final, digamos, si ahorita pierdo el trabajo, me despide, yo puedo solicitar una ayuda por desempleo de mi Afore y ya solicito, no sé, X cantidad, pero se me van a descontar semanas, eso es algo malo. Entonces, ahí sí lo puedo retirar, pero también pues va a depender mucho de lo que tenga ahorrado en mi Afore. Ya, porque es que le pregunto porque me llama mucho la atención y es que acá en Colombia pasa algo. El empleador está obligado a pagar aportes a pensión, pero por año de trabajo le paga al trabajador un auxilio de cesantía o cesante. Órale. Y entonces, ¿qué pasa si hoy despiden a Santiago? Entonces, Santiago se dirige a su fondo de cesantías y dice, me quedé sin empleo, necesito retirar ese dinero y es totalmente aparte de la pensión. Wow. Cuando uno hace, digamos que uno cuando hace cuentas, ve que efectivamente pues tener una empresa no es tan fácil, ¿cierto? Exactamente. Hay unas cargas prestacionales y unas cargas laborales pues en cuanto a seguridad social, prestaciones. Acá hay una prima, hay auxilio a cesantías, hay intereses a las cesantías. Bueno, ya el pago de vacaciones, pues que digamos que eso sí es como un tema común, pero se convierten en muchos gastos. O sea, ya que lo reviso o ya que lo escucho frente a que estos aportes de médicos se van, digamos que todos a una misma parte y se empiezan a dividir, acá no. La pensión va por un lado y asimismo tiene la carga de pagar el auxilio a las cesantías sí, o al cesante. Wow. Pues sí, creo que, digo, aquí nada más he mencionado la parte de seguridad social, pero me parece que también sucede lo mismo al abrir una empresa, una pyme, que es como pequeñas y medianas empresas. Sí, Pues sí, también estos costos tributarios se van comiendo poco a poco. El impuesto sobre nómina, el impuesto sí. sobre la renta, el impuesto al valor agregado,
Ya no se diga de estos pequeños impuestos de cada industria, ¿no? El impuesto al hospedaje y todos estos, digamos, no sé, estos costos. Gravámenes, sí. Ajá, tu sistema de facturación, los honorarios del contador, esta parte que si algún trabajador se te lastima, vuelve a subir tu prima de riesgo, la parte de la nómina, y todos estos impuestos que se derivan, pues terminan por comerse a la pyme y por lo cual, pues mucha gente opta por la informalidad. Sí, claro. Sí, sí. Sí, lo mismo ocurre acá. La verdad es que es muy alto el grado de informalidad que existe en Colombia y es debido a eso. Es que efectivamente crear empresas es muy complejo desde el punto de vista de sostenerla. Claro. Eh, Ahora, Colombia tiene unas ayudas tributarias para las empresas que contraten personas en estado de discapacidad, víctimas de conflicto armado, primer empleo, que se pueden deducir, Ok. ¿cierto? Pero más allá de eso, sí son unas cargas muy altas para las empresas. Sí, creo que esto también sucede en México. La carga tributaria resulta muy alta. También la burocracia en México, también el contribuyente se queda con cara ¿de qué me estás hablando? No puedo, no hay citas, me pusieron en otro régimen que no era el mío, en fin. Sí, y por eso la gente pues termina en la informalidad. Sí. Listo. Entonces, pues hablando de este tema de la informalidad, sí, claro, pero también sí existen otras modalidades, al menos en México, no sé si en Colombia, en que la gente puede entrar a laborar y puede seguir teniendo estos beneficios que tenía cuando estaba trabajando, digamos, en el modelo tradicional de empleado-empleador. Pero, pues como que no hay mucha difusión, la gente como que no las conoce o piensa que a lo mejor son fraude, pero sí existen todas estas modalidades. No sé si en Colombia exista algo similar. Sí, se llaman cajas de compensación familiar. Cuando el empleador o otra carga para el empleador, cancelar las cajas de compensación familiar que tienen un destino para que la persona y su familia tenga, digamos que acceso a recreación y a ciertos pues, beneficios, y dentro de ese se encuentran que la persona está cesante y esa caja le va a brindar durante 6 meses una ayuda que no es en dinero propio como si fuera un pago salarial, sino que simplemente le ayuda con las cotizaciones a Seguridad Social durante esos 6 meses, lo capacita para que pueda conseguir un nuevo trabajo y le ayuda con una parte se llama mercado, ¿cierto? Y es como en comida. Ok, 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 sí, sí, sí. Ok, sí. Pues digo, no se deja al trabajador como que en el limbo así de, ¿y ahora qué hago? Y pues, me parece muy bueno eso. Ahora, no todos acceden a él, no Ah, todos acceden a él. Hay que tener unos requisitos y es decir que eso ya empieza a excluir a ciertas personas. ok, 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 pero sí, haciendo como una conclusión, creo que por la burocracia que se tiene en varios países de Latinoamérica, también mucha gente opta por la informalidad. Sí, claro. Y digamos que, hablemoslo desde el punto de vista colombiano, el sistema pensional pues, se está quedando sin las personas que realizan las cotizaciones y el sistema pensional es una pirámide, ¿cierto? Donde los de abajo, los jóvenes, sostenemos a los de arriba, las personas que ya van saliendo. La mayoría de jóvenes no están aportando a seguridad social. eh, digamos, la informalidad contribuye a eso, entonces ya empieza a verse la punta de esa pirámide a quedarse sin esos recursos para sostener esas pensiones. Claro, claro, también la gente pues ya no quiere tener hijos o prefiere tener mascotas. Sí.
y dice, pues mejor me va mejor en la informalidad a estar laborando en una empresa, digamos, en esta relación empleador-empleado. Sí, claro. Y obviamente el tema es que la gente dice, bueno, yo me ahorro tanto dinero, no pago la seguridad social y finalmente pues eso va a ser, digamos que un ingreso adicional al que pues no estoy dispuesto a renunciar. Claro. Wow. No sé si gustes agregar algún otro punto o alguna inquietud que tengas acerca de la seguridad social acá en México. No, pues digamos que agregar como tal, simplemente, digamos, el sistema pensional está diseñado para cubrir ciertas contingencias, como es la vejez, la invalidez y la muerte. Ujú. Esto tiene varios beneficiarios, como ya lo dijimos, y digamos que pues en la actualidad no son muchas, o sea, son muchas las personas que están contribuyendo porque están vinculadas a través de un contrato de trabajo y los que no la están haciendo es simplemente porque no confían en el sistema, no tienen la capacidad o aún teniendo la capacidad, es decir, acá en Colombia pueden haber personas que devenguen en un mes más de 10, 15, 20 millones de pesos colombianos y no pagan seguridad social, ¿cierto? Entonces es un tema también de evasión del pago a la seguridad social que simplemente va bajando al sistema sin los recursos que se requieren. Exacto. Sí, claro, mucha gente prefiere o a lo mejor no declarar lo que verdaderamente está ganando el trabajador y opta por a lo mejor algo más pequeño. Sí, digamos que en la cotidianidad se ven muchas demandas en contra de las empresas porque las empresas tienen digamos, ese modo de operar. Es decir, la persona que se gana 5 millones de pesos al mes, hay empresas que le cotizan sobre 1 millón de pesos y eso afecta el ingreso base de liquidación del trabajador. ¿Cuánto sería 5 millones de pesos colombianos? Aquí, un COP, como a 5 millones de pesos en dólares americanos. Son En como dólares. $1,140 más o menos. Sí, pues obviamente pues por la devaluación del peso. Bueno, sí. Ok, ok, más o menos así. Ok, ok. Pero esos 5 millones de pesos no es que sean muy comunes que se los gane la gente. Acá el salario mínimo es de 1 millón de pesos, Ok. que vienen siendo más o menos unos 5 millones son $12.000. Ok. No, Es- 1.200. ok. Bueno, digamos que el promedio de un colombiano, un salario es 1 millón de pesos, que vendrían siendo $254. Ok, ok. No, Es nada muy más quería bajo. hacer como esta diferencia entre las monedas, porque cuando fue con Costa Rica, dijo 340,000 pesos. Sí, pero 340,000 pesos no son el equivalente a 340,000 pesos mexicanos, Ah, no, no. ni tampoco en Colombia para que la gente cuando vea este video en México diga, caray, pues me voy a Colombia mejor. Sí, sí, no, son colombianos, son pesos colombianos y realmente tampoco alcanza para mucho. Ok, Es decir, el problema es que acá el costo de vida también es alto, ok. ¿cierto? Los alimentos están caros, la vivienda está cara, el transporte está caro y realmente una persona que sobrevive con 1 millón de pesos acá, pues digamos que es muy complejo. Claro, y sumándole la situación actual de una inflación hasta por los cielos, pues menos. Sí, claro, sí, claro. Todo se ve afectado, todo, digamos que la capacidad incluso para contratar ya se empieza a ver más disminuida, es decir, porque ya empresas ya empiezan a reducir gastos Mm. y a reducir personal. Entonces, digamos que es un tema muy complejo, no solo por el país, sino pues por lo que está viendo actualmente el mundo entero. Claro, esta situación pues es global.
No solo, ahora sí que esta parte de la inflación y esto y que ya estamos tocando, sí ya es global, no solo de Colombia ni de México, sino de todos. Sí, claro, y pues digamos que hay países que quizás estén un poquito más preparados, Ujú. eh, pero digamos que Latinoamérica sí es más complejo el tema. Más evidente. Sí. Me parece muy llamativo el hecho de que México, pues apenas lo vine a entender ahorita, ¿cierto? Pero es el hecho de que el dinero de una sola cotización se reparta para tantas cosas, ¿cierto? Para el tema cesante, para el tema de vivienda, para el tema de pensión, no sé, el ahorro individual. Entonces, digamos que es bueno y es malo, porque es que si lo comparamos también con Colombia, a pesar de que son muchas cargas para el empleador, son beneficios para el trabajador porque van por caminos totalmente distintos. Sí, claro, y también pues va a depender mucho del salario. Si ganas 20,000 pesos mexicanos, pues de eso se va el porcentaje al Infonavit, a la parte de retiro, en el caso de una invalidez. También depende mucho del salario, pero los porcentajes pues van a salir, digamos, del mismo lugar. Sí. Ahora, lo que no me llama la atención es el hecho de que pues esos ahorros los administre directamente el Estado. Y como Ujú. lo hablábamos anteriormente, ese dinero se vayan a proyectos que de pronto no son viables para digamos, los rendimientos de esas pensiones. Claro, claro, digo, los trabajadores del gobierno, me atrevería a decir que todavía se salvan un poquito porque digamos que cada sector, no sé, turismo, educación, digamos que tiene como sus mini propios beneficios para que me explique. Entonces todavía, digamos, todavía están como estas pequeñas cositas, ¿no? Pero al menos todos los trabajadores de la industria pública pues están igual. Perdón, de la industria privada. Sí. Sí, me parece que es muy riesgoso para estar invirtiendo la plata del retiro, quizás en proyectos que no sean tan viables. Claro, por eso, al menos de mi parte, sí hago como esta difusión en el instrumento que quieran. Llámese CETES, hasta ponerlo debajo del colchón, en cualquiera que quieran, pero que sea en algo que sí les vaya a dar seguridad fiscal, que no los deje en el limbo, que sí invierta en buenos proyectos, que sí sea alguien confiable, ¿no? Bueno, digamos que también era algo que hablábamos días anteriores y es, también depende el manejo que le dé la persona al dinero, ¿cierto? Claro. Es decir, no es del todo confiable que lo maneje el Estado, pero hasta qué punto soy capaz yo de manejar el dinero que me entreguen e invertirlo y, y dejarlo que produzca, ¿cierto? Claro, creo que esta parte también es como de todo la TAM en la educación financiera. Creo que no la tenemos. Yo me atrevería a decir que hace unos 5 años yo no tenía nada de educación financiera, pero nada. Sí, Sí, creo que esto también sucede en todo la TAM, que la gente como que dice, bueno, pues el gobierno que lo administre, confío en él y ya me voy. Pero sí, como que también falta mucha educación financiera. sí, claro, acá ocurre mucho y es que a la persona se le puede entregar de las administradoras de fondos de pensiones 70, 80, 100, 120 millones de pesos. Ok. Y las personas dicen, no, pues voy a comprarme un carro, un taxi es servicio público, y terminan gastándose la plata. Y entonces la vejez queda desprotegida. Entonces a veces no se sabe, si es mejor que la administre, sea con poquitos rendimientos, a sacarla y que desaparezca totalmente un sustento para la vejez. Claro, y de hecho, justo lo mismo que estás diciendo, hoy estaba escuchando en la radio, en un programa, justo lo mismo, la parte de la educación financiera, si la gente se sentara a ver, y este es el mismo ejemplo, se me fue el nombre de la persona, pero ¿cuántos cafés te gastas a la semana, no? De que vas, compras.
¿O cuántas veces pides en Uber, Rappi, estos servicios de mensajería de comida? Y si quitas todos estos gastos hormiga, verás cuánto te puedes ahorrar. Que Sí, estos claro, gastos hormiga no son necesarios. sí, claro. Y entonces, el dinero del retiro, Ujú. estar en gastos que son innecesarios o en un mal manejo, simplemente se va a terminar con gente, perdón que lo diga así, vieja y sin plata. Claro, sí. Sí, creo que eso también es como algo que he visto que sucede. Sí, es como que, no sé, cosa de latinos, no, no Sí, sé. sí, No es ese es el general, común denominador. no estoy generalizando, pero creo que sí a veces somos así. Sí, todo lo vemos muy, muy folclórico, como decimos nosotros. Eso, si la, decimos que si la plata está, es para gastar. Entonces, queda la plata en nada. Creo que sí. Brenda, pues no sé si de pronto de frente a los modelos tenga otra inquietud, tenga, pues me parece que son modelos diferentes, pero que a veces llegan a puntos que también coinciden, Ujú. quizás unos con más beneficios que otros. Lo que yo siempre le digo a mis clientes y a las personas allegadas pues a nosotros es coticen, si Ujú. tienen la posibilidad de cotizar, coticen para mantener el sistema, digamos, en la forma en que se debe mantener. Y yo siempre les digo algo, mire, no estamos exentos de una enfermedad y Claro, entonces al no cotizar estamos abandonando quizás una invalidez, una pensión de invalidez. Y no estamos exentos, obviamente, de fallecer. Descuidamos una pensión de sobreviviente para el hijo, para la esposa. Entonces, digamos que siempre recomiendo, en la medida de lo posible, cotizar y contribuir al sistema pensional. claro, claro. Y lo mismo de mi parte, así en esta parte de las cotizaciones es, no, espérate, todavía puedes seguir cotizando, puedes seguir teniendo estos beneficios, solo que estás en otra modalidad, no en la modalidad, digamos, más común. Pero sí, claro, ¿no? Esta parte de invertir, ahorrar. Y por eso a veces, pues sí contacto a otras personas que, pues yo no sé, yo no lo sé todo, a gente que sabe de inversión, que explique de Bitcoin, para que la gente sepa, pues que hay otras alternativas, tanto en el mismo sistema de seguridad social como por fuera. Sí, claro, sino que obviamente ya es el temor de la persona pues Claro. ahora, digamos que en el tema colombiano hay casos, obviamente, de inseguridad frente al manejo de dinero, Mm, ¿cierto? Entonces, la gente tampoco se lo entrega pues a a cualquiera cualquiera, para que se lo administre. claro. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Brenda, muchas gracias por la invitación. No, me agrada mucho haber compartido este tiempo y estos conceptos y haber aprendido algo nuevo respecto al tema pensional en México. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Claro que sí, pues nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, a tu equipo y claro, a mí la verdad es que estas cápsulas de los otros países me parece muy interesante conocer los sistemas de pensiones de otros países. Sí, Eh, Me parece fabuloso, muy interesante, como ver dónde estamos parados, me parece muy interesante. No tengo, sí, no tengo otra no, palabra. no, la verdad es que sí, y creo que se da uno cuenta desde el punto de vista colombiano que pues hay cosas muy buenas, ¿cierto? Hay otras por mejorar, pero hay cosas finalmente que son muy, muy buenas para los afiliados. Claro que sí. Y pues, claro, algún otro tema de inquietud que tengas, con muchísimo gusto lo vemos, agendamos y lo hacemos. Claro que sí, acá digamos que desde el tema jurídico y desde el diario vivir de los colombianos,
hay mucho tema para hablar que seguramente coincide con situaciones vividas en México y yo sé que seguramente podemos ampliar información y conceptos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Bueno, Brenda, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.